Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde la oficina de servicio les damos la bienvenida a esta clase de estudio bíblico que llamamos Somos como era Jesucristo, era como somos. Vamos a estudiar la inmensa identificación que tenemos con nuestro querido Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Quiero abrir con una oración. Padre Celestial, te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por esta tremenda y nueva oportunidad que tenemos de poder estar juntos como familia disfrutando de la grandeza de tu ser y de tu palabra. Gracias, Padre, porque ahora que nos vamos a adentrar en tu palabra, en este tema tan importante para nuestras vidas, nos des tu palabra, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tengas a bien mostrarnos la grandeza de la redención que has hecho disponible para todos nosotros. Que sepamos ciertísimamente en nuestras vidas, que nos convenzas con tu palabra, que podemos hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo y aún mayores, porque Él fue a vos. Te agradezco por esto y por el privilegio de conocerte, de amarte y de respetarte, y por el privilegio enorme de poder compartir tu palabra y la simpleza de tu ser con las personas. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, quiero repasar con ustedes algunos consejos prácticos para el mejor aprovechamiento de esta clase, que sirven en realidad para todas nuestras clases que salen de aquí de la oficina de servicio. Nosotros a lo largo de toda esta clase vamos a usar la versión de la Biblia que se llama Reina Valera, la versión del año 1960. Usted no está obligado a tener esa. Cualquiera que use está todo bien. Simplemente mencionamos que esa es la que nosotros vamos a estar usando. Lo importante es que el único libro para seguir esta clase es la Biblia. Nosotros le alentamos a que tenga una Biblia, le alentamos a que la estudie y que la lleve siempre consigo. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios, necesitamos estar con la Biblia y seguir las enseñanzas con la Biblia. Por eso, si nosotros mencionamos un capítulo y un versículo que usted no sabe dónde está, mientras aprende bien dónde están todos los libros de la Biblia, simplemente no lo busque. No pierda el tiempo buscándolo si no sabe dónde está. Escuche para no perderse la explicación. Pero lógicamente aprenda los libros de la Biblia porque nuestras clases son de estudio bíblico, de tal manera que le va a convenir estudiar dónde está cada uno de los libros de la Biblia. Vamos a estudiar temas muy importantes para nuestra vida de vivir la palabra de Dios como la vivió nuestro Señor Jesucristo. En esta clase vamos a aprender que Jesucristo comenzó su vida igual que nosotros. Vamos a aprender detenidamente acerca de la obediencia de nuestro Señor. Vamos a ver la vieja naturaleza versus la nueva naturaleza, el hombre viejo versus el hombre nuevo. Vamos a ver los fundamentos de la vieja naturaleza, lo completo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la sustitución que Dios hizo a través de Él por todos nosotros. Y cómo vamos a ver también cómo Él era, que somos nosotros. Y vamos a aprender también detalladamente en la palabra de Dios que nosotros vamos a ser como Él es en este momento. Por eso empezamos en Juan, en el capítulo 21, por favor. Juan, en el capítulo 21, un versículo maravilloso que nos excusa de conocer todo y de ver todo. Van a ver por qué, porque sería imposible ver todo acerca de nuestro querido Señor Jesucristo. Así que vamos a ver la parte que podamos, que nos atañe para conocer estas grandes verdades de aplicación práctica en nuestras vidas. Juan 21, en el versículo 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Termina diciendo amén y nosotros decimos amén también. La vida de nuestro Señor ha sido tan completa, tan sustanciosa, tan profunda, en servicio de amor a todos nosotros, que no podremos ver todo, veremos algo. Todo lo que está escrito en la Biblia lo queremos saber tanto como podamos para poder aplicar.
Entonces, como estamos tan identificados con nuestro Señor Jesucristo, porque el subtítulo de esta clase es nuestra inmensa identificación con nuestro Redentor, es importante que definamos qué es identificación. Algunos diccionarios definen al verbo identificarse o a la palabra identificación de la siguiente manera. Presten atención porque nos va a ayudar a lo largo de toda la clase. Identificación para estos diccionarios significa reconocer, establecer la identidad de una persona. Eso haremos en la palabra de Dios. Otra acepción es considerar o presentar como idénticas dos o más cosas. Otra acepción más, entenderse, estar u obrar de acuerdo una persona con otra, como solidarizándose una persona o grupo con otras personas o grupos. La cuarta acepción que yo tengo anotada acá, puede haber otras buenas definiciones de identificación, igual de válidas que estas son las que yo encontré que quiero compartir con ustedes. La cuarta y última que comparto es tener las mismas convicciones, deseos y propósitos. Recuérdenlas a lo largo de toda la enseñanza, a lo largo de toda la clase, las iremos recordando cada tanto. Muy bien. Vamos a documentar que podemos reconocernos en Cristo, ya que Dios nos reconoció a nosotros en Él, pues el Señor Jesucristo fue un ser humano y eso también somos nosotros. Él fue tan ser humano como seres humanos somos nosotros. Por eso el título de la obra, somos como era Jesucristo, Jesucristo era como somos nosotros. Queremos documentar con la evidencia de las Escrituras que nuestro Redentor era en todo como nosotros. Si Él, siendo hombre, sujeto a las mismas pasiones que nosotros, le pudo creer a Dios aún enfrentando su muerte voluntaria, también podremos nosotros, sin necesidad de llegar hasta aquel extremo. Juan capítulo 14. Juan 14. Hoy nosotros obramos solidariamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo, para el avance de los propósitos de bien para la humanidad de nuestro común Padre. Porque nuestro Padre Celestial es Padre de nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Padre también. El Señor Jesucristo y nosotros tenemos las mismas convicciones, los mismos deseos y propósitos de proclamar el reino de Dios y su maravilloso nombre. Nosotros hoy podemos hacer sus obras y aún mayores. Juan 14, versículo 12, nuestro versículo central para toda la clase. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Eso vamos a aprender, en eso nos vamos a concentrar, a permitirle que la palabra de Dios nos convenza que nosotros somos como Él, de tal manera que podemos creer como creyó Él, en el medio de cualquier adversidad y llevar adelante los propósitos de Dios a la humanidad. Este es un versículo central. Vean, existe un inmenso poder en la verdad de nuestra identificación con Jesucristo. Por eso tomamos tiempo aparte de nuestras vidas para aprender estas grandezas y simplezas de la palabra de Dios. Es una verdad que está disponible conocer y utilizar en nuestras vidas desde el instante mismo en que Dios nos hace sus hijos. Esta verdad del andar y sacrificios sustitutivos de Jesús no ha perdido valor, damas y caballeros. Conocerla y aplicarla es nuestra certeza de poder y victoria en todas nuestras vidas. Sustituir es poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Jesús fue nuestro sustituto, pues Él, quien no pecó, tomó voluntariamente el lugar que en realidad era nuestro como pecadores. Él se ofreció en nuestro lugar, obteniendo para nosotros eterna salvación. Él nos reemplazó, tomó nuestro lugar en el madero. Por eso hablamos de andar y por eso hablamos de sacrificio sustitutivo,
pues todo lo que nuestro Redentor hizo, Dios lo contabilizó como crédito para nosotros. Lo hizo Él y Dios lo contabilizó en nuestro favor. Eso es la sustitución que Dios hizo por amor a nosotros a través de nuestro querido Redentor. ¿Cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no servir a un Señor como nuestro Señor Jesucristo, que fue hombre como nosotros, ser humano como nosotros? Él fue un ser humano con todas las características antropológicas que tenemos cualquiera de nosotros. Lo que lo distinguió, lo que lo hizo sobresalir, sin embargo, fue su inquebrantable deseo de hacer de la voluntad de Dios su propia voluntad. Por eso pudo redimirnos, porque siendo tal y como somos nosotros, se elevó por sobre nuestros humanos estándares de obediencia y sobreponiéndose, murió la muerte más horrible y humillante al lado de 2 ladrones y 2 malhechores. Así fue que nos hizo disponible eterna redención. Hasta el momento que lo confesamos y creímos, éramos verdaderamente almas en pena. Solamente cuerpo y alma, hasta que lo confesamos y creímos. Vamos a permitirle a la palabra de Dios que sea la que nos convenza que podemos hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores, pues Él ya fue al Padre. Vamos a bendecirlo a Dios con nuestro andar, el andar que Dios mismo hizo disponible para que nosotros anduviéramos a la altura del llamamiento a ser y a hacer, lo que Jesucristo fue e hizo. Hebreos 2, por favor. Porque para entender la palabra de Dios hay que entender al Señor Jesucristo. Al enseñar cualquier tópico de la palabra de Dios, la primera cosa que tenemos que tener muy en cuenta y de reconocer es que esa tarea en la que nos hemos embarcado es verdaderamente sublime, pues es nada menos que hacer conocido a Dios según Él mismo se declara a nosotros a través de su palabra. El Creador de los cielos y de la tierra hace conocida su voluntad por entre otros medios a través de estos que yo voy a mencionar. Su palabra escrita, su Espíritu Santo en su gente a través de las edades y, por supuesto, a través de su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo nos proveyó conocimiento de Dios a través de sus palabras y acciones. Jesucristo vivió la palabra que enseñó y por eso Él es la llave maestra para entender la palabra de Dios. Jesucristo es el tema de las Escrituras desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. Ahí, en las Escrituras, Dios promete que va a enviar a su simiente a reparar el daño hecho por la desobediencia de Adán, el primer hombre. Las Escrituras continúan declarando al Cristo de Dios hasta Apocalipsis, donde documenta la profunda certeza que la simiente prometida de Dios, un hombre en todo igual a Adán, como Adán y como nosotros, va a regresar con nosotros a refundar la tierra a su antiguo estado de esplendor y gloria que tuvo antes de Génesis 3:15. Queremos estudiar esta palabra de Dios para poder ver el ministerio del Señor Jesucristo de una manera renovada y estar agradecidos por su bendita intervención en nuestras vidas, siendo como fue un hombre, un ser humano igual a todos nosotros. Ninguno de nosotros tiene un andar de perfección, ni falta hace que yo lo mencione. El único hombre igual a nosotros, pero que tuvo un andar perfecto, fue nada menos que Jesucristo, quien está sentado a la diestra de Dios, su Padre, nuestro Padre, haciendo intercesión por todos nosotros, pues Él conoce nuestra condición humana, que es igual a la que fue suya. Hebreos 2. En el versículo 17
Miren lo que dice ahí. Por lo cual tenía que ser, ¿qué dice ahí? En todo dice. Tenías que ser en todo, semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos del Señor Jesucristo? Nosotros. Tenía que ser como en todo. Él era un hombre como nosotros. En todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, recuerden que hay un versículo de Escritura en Santiago que dice que Dios no puede ser tentado. Jesucristo fue tentado, pero no pecó. Dios es el que no puede ser tentado. Él pudo y fue tentado, sin sucumbir, pero fue tentado. Es poderoso para socorrer a nosotros que somos tentados. ¿Te das cuenta? Él nos puede socorrer porque Él entiende nuestra condición. Ahora, no es que Jesús quiso ponerse a nuestro nivel experimentando todas nuestras miserias humanas, menos el pecado. No, Él no necesitó ponerse a nuestro nivel. Él estaba en nuestro nivel. Él nació a nuestro nivel. Eso vamos a ver documentado de las Escrituras. Él era como somos nosotros. Por eso nosotros seremos como es Él ahora. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! No debiera sorprendernos que Jesucristo se condujera como un ser humano, porque eso es lo que Él era. Él era un ser humano. Lucas capítulo 2, por favor. Vamos a ver una pequeña porción de la vida de nuestro Señor Jesucristo que lo pinta de cuerpo entero en su adolescencia. Era adolescente probablemente como todos los adolescentes. No jugaría al Game Boy porque no existía el Game Boy en aquellos años. Pero era tan adolescente como cualquier otro adolescente de su época. Una vez José y María con él fueron a Jerusalén y cuando regresaron a Nazaret, Jesús se les había perdido, se había quedado en el templo. Entonces en Lucas 2, en el versículo 46, Lucas 2, 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Fíjese qué estaba haciendo este muchachito, este adolescente, sentado en medio de los doctores de la ley, enseñándoles. No dice eso, ve lo que dice, oyéndoles y preguntándoles. Él era un ser humano que estaba interesado en conocer la palabra de su Padre. Él estaba oyendo y estaba preguntando. Dios no necesita oír a nadie acerca de su palabra. Dios no necesita preguntarle a nadie. Este muchachito estaba sentado aprendiendo la palabra de su Padre, como usted hoy día. Hoy usted está sentado viendo o escuchando esta enseñanza. Está aprendiendo algo de la palabra de Dios. Usted necesita aprender. Nuestro Redentor necesitó aprender la misma palabra que nosotros estamos aprendiendo. Él era un hombre como nosotros. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Sabía un ir y venir. Y este adolescente, este muchacho, iba y venía, les preguntaba, les respondía, estaba interesado en la palabra de su padre, aprendiendo la palabra de su padre. Era evidente que la había aprendido a la palabra, pero aún así había algunas cosas que él no las sabía, por eso las preguntaba. Igual que cualquier otra persona de esta edad que tenga un amor singular por Dios, también va a sentarse, va a escuchar y va a preguntar y va a responder. Jesucristo fue en todo semejante a nosotros. Eso dice la palabra. ¿Querés cambiarlo? Hacé el esfuerzo. Ni a los martillazos podés cambiar Hebreos 2. Dice que fue en todo semejante a vos. Tenía la frente adelante y la nuca atrás, la cabeza arriba y los pies abajo, igual que nosotros. Tuvo frío, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo todo lo que tenemos nosotros. Por eso nos pudo reemplazar. Por eso fue el sacrificio perfecto. En eso nos meteremos mucho más profundamente, más dentro de la clase. Por eso justamente Él pudo ser un perfecto sumo sacerdote y un completo sustituto nuestro en su muerte en el madero para salvarnos. Él padeció como hubiese padecido cualquier otro hombre en esa misma situación. Por eso puede socorrernos cuando somos tentados. No hubo nada que Él tuviera que hacer para sentir como si fuera humano. No tuvo que hacer ningún esfuerzo para sentir como un humano, porque era humano.
Usted tiene que hacer algún esfuerzo para sentir como humano. Si usted es humano, ¿de qué otra manera va a sentir usted? Lo mismo nuestro Señor, lo mismo nuestro Señor. Humana fue su naturaleza, como humana es nuestra naturaleza. Él no se transubstanció en hombre. Él fue hombre desde el comienzo mismo de su concepción, en el vientre de otro ser humano como él y como nosotros, su madre María. Juan capítulo 5. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Que Dios lo haya hecho tan simple, Dios mío. Necesitamos nosotros de gran esfuerzo para complicar las cosas, pero qué simple que es nuestro querido Dios. Cualquiera lee en castellano estas verdades. ¡Qué bárbaro! Las Escrituras lo declaran a Dios, el creador y autor de su maravillosa palabra. Esta palabra, además, es un amoroso despliegue de la simiente prometida a Eva, el Hijo de Dios, su Cristo, el Mesías de Israel. Juan 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque vosotros os parece, y les parecía bien a ellos, nos parece lo mismo a nosotros, que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, del Cristo. Como dije, de Génesis 3:15 a Apocalipsis 22:21. Son un despliegue del amor de Dios, de quién es Dios, qué quiere para nosotros y de su Cristo, su ungido, su Mesías, su Hijo, su unigénito Hijo. Mateo capítulo 11. Nosotros estamos estudiando las Escrituras para ver si estas cosas son así. El mismo Jesús alababa a su Dios y Padre porque había hecho simple el conocimiento de Él en su palabra. Mateo 11, mirá lo que dice el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los ingenieros de la NASA. Es mi forma de decir, Dios quiera que haya muchos ingenieros de la NASA que sean hermanos en Cristo y que al momento que venga Cristo nos encontremos con Él en el aire y nos puedan explicar algunas cosas acerca del espacio. Sería fantástico, o sea que ningún problema con los ingenieros de la NASA. Y perdón que yo siempre los uso como el epítome o el paradigma de la inteligencia o del conocer mucho. Lo que yo quiero decir es que Dios se acerca a cualquier intelecto, Dios se acerca a cualquier mente, lo que sea que puedas entender, cual sea tu capacidad, si vos pensás que no te da la cabeza, igual vos podés llegarte a estas simples verdades de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo. En aquel tiempo respondió Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. La verdad de la milanesa es que los sabios y los entendidos, como saben tanto, no necesitan que Dios les enseñe nada. Los que sabemos que no sabemos, todavía tenemos un pequeño lugar en nuestra cabeza para aceptar grandes y simples verdades de la palabra de Dios. Sí, Padre, 26, sí, porque así te agradó, así te gustó, Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Ves? Hay alguien que entrega, que es el Padre, y hay alguien que recibe lo que le entrega, que es el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Gracias a Dios lo ha revelado ampliamente, viviendo la palabra delante de todos los suyos. Y gracias a Dios que hubo 4 que escribieron acerca de las cosas relevantes de la vida del Señor Jesucristo para que nosotros podamos aprender. Este mismo que habló estas palabras en Mateo 11 es Jesús, quien es el Cristo de Dios, su unigénito. Es creyendo eso, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que tendremos vida en su nombre. Vean, si no, en Juan, capítulo 20, Juan 20, en el versículo 30. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Se refiere al Evangelio de Juan. Pero estas, que sí están escritas en el Evangelio de Juan, se han escrito, a ver, ¿para qué? ¿Para qué se escribieron? Para que creáis que Jesús es el Cristo, y con eso no se conforma, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué cosa? Que es el Cristo, el Hijo de Dios, las dos cosas, tengáis
vida en su nombre. Guarda con esto. Porque acá la Escritura dice, yo lo leo, no lo digo yo, yo lo estoy declarando, yo lo estoy leyendo, pero ustedes no necesitaban que yo lo leyera. En algún momento de su vida, leyendo la Biblia, iban a llegar a este versículo. ¿Y saben qué iban a leer? Lo mismo que yo acabo de leer ahora. Que creyendo estas dos cosas, tendremos vida en su nombre. Por eso, que definamos la identidad de nuestro Señor Jesucristo directamente de las Escrituras es una tarea de la mayor importancia, si es que vamos a dirigir a Dios nuestra adoración y si vamos a sentirnos identificados con nuestro Redentor. Así de importante es determinar la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 4. Juan 4. Dios es espíritu y Jesús era de carne y hueso como cualquier otro hombre nacido de mujer. Juan 4, versículo 24. Dios es, ¿qué dice? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Listo, acá ya lo dice. Pero ¿saben qué? Tengo otro más por las dudas, en Lucas 24. ¿Quién no sabía que íbamos a terminar en Lucas 24 hablando de este tema? Hacia el final del capítulo. En el 39 dice, Jesucristo les dice a ellos, pero les dijo en el 39, mirad mis manos y mis pies. Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, recuerdan en Juan 4, 24 que establecimos que Dios es espíritu, dice que Dios es lo mismo que decir que Dios no tiene huesos, carne ni huesos como veis que yo tengo. Él tenía carne y hueso, Dios no tenía carne y hueso. ¿Qué quieren que les diga? Les digo, si ustedes me dan tiempo, yo les garantizo que se las puedo complicar. Pero si tienen una Biblia adelante, no me van a dejar que se las complique. Me van a obligar a que yo lea lo que dice la Biblia. Entonces, si quiero y si ustedes quieren, nos atenemos a lo que dice la palabra de Dios. Y de una vez y por todas, creamos lo que está escrito, viejo. No compliquemos, no cambiemos. Juan capítulo 5. Deseamos entender quién es Jesús y qué hizo para que podamos hacer lo mismo que Él hizo y más aún, como vimos en nuestro versículo central de nuestra clase. Juan 5, versículo 44. Mirá lo que dice, ojo, de nuevo. Sí, lo voy a decir yo, pero recuerden, yo lo voy a leer. Y nadie necesitaba que yo lo leyera. Porque si ustedes lo leían en sus casas tranquilos, ustedes iban a leer lo mismo que yo voy a leer aquí. Juan 5, 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios. ¿Cuántos? ¡Ah, la pelota! Qué interesante que es esto. Siempre Dios totalmente descomplicado, en blanco y en negro, simple, cualquier mente puede entender. Juan 17. Qué hermosa esta palabra de Dios. Pensar que el Creador de los cielos y de la tierra descendió a nuestro nivel para que leamos estas cosas tan simples, las cosas que Dios tuvo que hacer y los grandes hombres y mujeres a lo largo de los años para que nosotros tengamos una palabra escrita en un idioma que podamos entender. Dios es una fuente de constante agradecimiento a nuestro querido Padre. Juan 17, mirá lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Ah, yo quiero saber cuál es la vida eterna. Entonces continúo leyendo. Que te conozcan a ti, el cuánto es Dios verdadero, único Dios verdadero. ¿Y a quién más? A Jesucristo, a quien ha enviado. Entonces, hay uno que es el enviado y al otro que es el enviador. Hay uno que es el enviador y otro que es el enviado, es el agente, el representante de nuestro querido Dios. Debe ser muy importante notar la diferencia entre Dios, quien es el único Dios verdadero, y su enviado, su agente, su representante, nuestro querido, nuestro maravilloso y precioso Señor Jesucristo. Nosotros habíamos visto en Juan 20 que Dios quiere que tengamos vida en el nombre de Jesús, creyendo que es el Cristo, su Hijo. Aquí vemos que la vida eterna es conocerlo a Dios, que es el único Dios verdadero y a quien Él envió. Qué importante es tener en claro la identidad del Señor Jesucristo. Por eso, para entender la palabra de Dios, hay que entenderlo
a nuestro querido Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 8. En el 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 4 dice, atención a todo lo que estamos leyendo. Después, con este versículo o con este registro que vamos a leer, lo mismo que con todos los otros versículos que nosotros estudiemos. Cuando ustedes estudien las enseñanzas de esta clase, para hacer las suyas, para entender la profundidad, siempre vean los versículos en el contexto, estudien todo, véanlo de distintos ángulos, permitan que el Espíritu de Dios en ustedes, que Dios tenga bien iluminar el entendimiento cuando ustedes estudian todo esto. La palabra de Dios no se hace sola, hay que estudiarla de manera homogénea, de manera regular, y Dios trabajando dentro de uno y el Señor Jesucristo trabajando dentro de uno para mostrarnos cosas y para iluminar nuestro entendimiento. 1 Corintios 8, versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Bueno, ¿por qué sabemos eso? Bueno, porque no hay más que un Dios. Entonces es nada, no existe. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y lo sabremos nosotros también, en aquella época como ahora, versículo 6, para nosotros, sin embargo, para los hijos de Dios, sin embargo, solo hay ¿cuántos? Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Habíamos visto que Dios era el enviador y Jesucristo el enviado hace un ratito nomás. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo también proviene de nuestro único Dios verdadero. ¿Lo ven? Jesucristo también proviene de Dios. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que solo hay un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas, Jesucristo incluido. No en todos hay este conocimiento. Bien. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. 1 Timoteo capítulo 2. En el versículo 5 dice, porque hay un solo. ¿Dice hay un solo? Bueno, ustedes saben que mi versión también dice lo mismo. Hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? ¡Ah! Entre Dios y los hombres. ¿Quién dice que ese es el mediador único? Jesucristo hombre. Cualquiera que se coloque como mediador entre Dios y los hombres se está poniendo en oposición directa a la voluntad de Dios. Porque dice que hay un Dios y dice que ese Dios del cual proceden todas las cosas puso un solo mediador. Jesucristo no dice devenido en hombre, transformado en hombre, transfigurado en hombre. Dice Jesucristo hombre. Ven, a ver, acá ni una coma hay. Jesucristo hombre, eso es lo que dice. Este es Pablo que habló por revelación de Dios y escribió lo que antes habíamos leído en 1 Corintios capítulo 8. Cuán grande es el interés de Dios que sepamos que Él es uno y que hay un solo mediador entre Él y nosotros. Y dice Jesucristo hombre, no dice devenido en hombre, transformado en hombre, transubstanciado en hombre, dice hombre, listo, no la compliquemos, viejo. ¿Cuándo vamos a creer la palabra de Dios? ¿Cuándo vamos a corroborar lo que nos dicen con lo que está escrito en la Biblia? Cuando te dicen algo, pregúntales capítulo y versículo, que te lo corroboren, que te lo documenten con la palabra de Dios. Ahora que sabemos que no necesitas ser ingeniero de la NASA para ir a esta palabra y entender simples verdades de la grandeza de nuestro Dios. El mismo, Efesios 1, por favor. El mismo que es Dios y Padre nuestro, también lo es de Jesús. Nuestro Señor es su Cristo,
su Mesías prometido en las antiguas Escrituras. Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de ¿quién? ¿Ves? Mirá, fíjate, mirá. Digamos que este es el único versículo que leíste hoy, que lo leíste y te vas a trabajar, tomás el colectivo, viajás como ganado, llegás a tu trabajo y vos seguís pensando en esto. Fíjate el gran aprendizaje que tenés con un solo versículo. Bendito sea el Dios y Padre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que es Dios para con nuestro Señor, que también es para con nosotros. ¿Ves que sos igual a Él? ¿Podés andar como Él entonces? Sos igual a Él. ¿No es Dios y Padre tuyo? Bueno, también es Dios y Padre de Él. No dice Dios el Padre, de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna que otra bendición espiritual que le quedaba en el bolsillo cuando le repartió. No, con toda. Él no se queda sin bendición. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Apocalipsis 3. Dios no es coigual al Señor Jesucristo. Dios es el Padre del Señor Jesucristo, como es el Padre nuestro también. Es nuestro papá, como es el papá de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3. Fíjense, voy a leer. Versículo 12. Dice en el 12, al que venciere, yo, por contexto sacamos que se refiere al Señor Jesucristo y van a ver lo lógico que es a medida que se desarrolla el registro. Dice, al que venciere yo, Jesucristo, lo haré columna en el templo de ¿quién? Él dice que es el Dios de él. Y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de ¡wow! Y mi nombre nuevo. Ahora les digo yo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si querés escuchar, escuchá. Eso es lo que dice. No dice, por ejemplo, al que venciere yo lo haré columna en el templo mío. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre mío. Y el nombre de la ciudad mía. Y la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mí. No dice eso. ¿Ves lo que no dice eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Viene del Dios de él, que es el Padre de él, que es mi Dios y mi Padre. Nuestro Dios, nuestro Padre. Cuando abramos las Escrituras en los temas particulares de este estudio que estamos encarando, gracias a la misericordia y la gracia de Dios, la magnificencia del trabajo de redención de un hombre como nosotros que nos proveyó fe será desplegada ante nuestros ojos. Es uno de los objetivos que esta clase lo inspire a usted a andar como Él anduvo. Él fue tal cual es usted. Él fue tal cual es nosotros. Entonces, podemos producir nosotros con nuestras vidas lo que Él produjo con la suya, si nosotros hacemos lo que Él hizo. Esta clase intenta aclarar dudas y traer luz a nosotros, los hijos de Dios, que amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Además, queremos conocer la palabra de tal manera que adoremos con profundo conocimiento al único y verdadero Dios, nuestro Padre y el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, por favor. 12. Vamos a ir a las Escrituras y dejaremos que nos guíen al entendimiento de ellas mismas acerca de Dios y su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador, un hombre como nosotros. Justamente de Él tratan estos estudios que vamos a presentar nosotros en esta clase. Queremos entender profundamente y ciertamente quién fue y qué hizo Jesús en lugar nuestro. ¿Qué hizo y qué logró de tal manera que nosotros podamos actuar en lugar suyo hoy,
ahora, de la mano de gracia de nuestro amoroso Padre Celestial. Hebreos 12, versículo 2. Esta es la manera en cómo lo haremos. Pondremos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de su Dios, de su Padre, nuestro Dios, nuestro Padre. Deseamos poner nuestros ojos sobre el Mesías de Dios. Deseamos que se reavive el amor de Dios entre nosotros, que tengamos unidad en el cuerpo de Cristo a través de un más claro entendimiento de la palabra de Dios. Deseamos esto mientras crecemos en creencia y servicio cristiano amoroso, totalmente indiscriminado. Queremos andar como Él anduvo, queremos hacer sus obras y aún mayores, damas y caballeros, porque Él ya fue al Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias que nos la hiciste tan fácil. Gracias por habernos provisto de semejante Salvador para nuestras vidas, que tomó nuestro lugar en donde nosotros debiéramos haber estado, para que nosotros no suframos lo que Él sufrió. Y todos nosotros, tus hijos, después de Él, podamos recibir vida eterna y todas tus bendiciones, todas las bendiciones espirituales que nos has dado y con las que continúas bendiciéndonos. Muchas gracias por eso, por la grandeza y simpleza de tu ser, por nuestro querido Señor Jesucristo, porque entendamos de estas Escrituras que podemos ser como Él, que podemos hacer como Él. En el nombre de Él justamente te doy gracias, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.